Buenas noches para todos, gracias por estar. No nos vamos a presentar los del Consejo porque de alguna manera con la mayoría ya hemos estado en contacto. Los que están por primera vez en contacto con el Consejo Integral de Minibásquetbol, le agradecemos profundamente el comenzar este camino que, como dice el cartel, lo vamos a transitar juntos. Esta es la primera actividad que hace el Consejo a casi un año de formado. La emergencia sanitaria nos ha tenido retenidos en la práctica, pero no en el trabajo y en las ideas. Surge esta primera charla y para nosotros es una satisfacción, y le diría que para todos nosotros es bastante emocionante, porque pensar en el inicio del camino para que el mini básquetbol se riegue por todo el país es una cosa que nos llena de satisfacción. Así que, sin más palabras, los dejo con Emilio, que es el que va a hacer la presentación de la charla. Y una vez más, inmensas gracias por estar aquí presentes. Retomo el saludo y la presentación de Enrique y agradecerle y compartirles la satisfacción y la emoción por esta primera instancia en un camino que ha sido corto pero ha sido difícil, pero tenemos plena confianza de que esto va a llegar a buen puerto. Bueno, en esta ocasión y en el primer seminario quisimos atender algunas de los temas que surgieron en los primeros intercambios. Esto de vuelta es una construcción colectiva, o así lo hemos planteado e intentado. Convocamos al psicólogo Nicolás Paladnik. Nicolás es licenciado en Psicología de la Universidad de la República, tiene una maestría de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Córdoba de España. Ha trabajado específicamente en básquet, en categorías formativas a nivel de equipo y a nivel de jugadores profesionales, y conoce de qué está hablando, conoce la especialidad, ha sido conferencista, ha publicado trabajos, y yo lo conocí particularmente, y acá le pido que me crean, lo conocí particularmente porque compré un libro de él hace muchos años, que me cambió un poco la forma de ver el básquet y sobre todo las relaciones psicosociales que se dan en el deporte, específicamente en Uruguay, y a entender la dinámica de los clubes en un análisis bastante completo. El libro se llama Ganar y Perder también cuentan, capaz que lo ven, y últimamente nos pusimos en contacto porque le publicó un nuevo trabajo que se llama Neurociencia, Fútbol y Educación. Me lo va a regalar en algún momento, pero bueno. Pero, a ver, se dio la oportunidad para que él estuviera, agradecerle la gentileza, agradecerle su tiempo, siempre estuvo a disposición del Consejo, y agradecerle también a los compañeros que fueron parte de la construcción preliminar, a Chito, a Andrés, a Martín, a Sabina, bueno, a José en Salto. Tratamos de hacerlo de esta manera, no sé si me olvidé de alguno, a Florencia, perdón si me olvidé de alguno, de tratar de hacerlo colectivo y que esto atienda las verdaderas necesidades que tenemos en el país. Sin más, los dejo con Nicolás, que de vuelta a reiterar el agradecimiento. Nicolás, te dejo la palabra. Muchas gracias, Emilio. Buenas noches a todos, un gusto. Un saludo a los referentes con quienes nos reunimos y tuvimos una charla preliminar el pasado viernes, y por supuesto extensivo el saludo y el abrazo a todos los que están presentes en esta reunión, que como ya pautó Emilio, va a tener, y por supuesto que vamos a avanzar en la segunda mitad a habilitar un intercambio entre todos, porque la idea es construir conjuntamente ideas, iniciativas y ayuda. Felicitaciones por el proyecto del Consejo Integral de Minibásquet de alcance nacional. Es muy satisfactorio ver diferentes referentes, entrenadores y profesores y dirigentes en los nombres aquí del Zoom, representantes de diferentes departamentos y regiones del país. Así que encantados, un placer, un honor formar parte de este proyecto, y si ustedes me permiten, ya mismo voy a compartir la pantalla, la carátula o presentación. Bueno, el día después, a ver, hay un disparador inicial que es
Acá estamos. El primer día de entrenamiento post-confinamiento, que esta es una denominación, un título de la charla que me fue facilitado por el Consejo. A partir de ahí empezamos a indagar un poco más en qué consistía o en qué consiste la preocupación por el primer día, la preocupación específica por este nuevo regreso a las canchas en el básquetbol infantil y juvenil a nivel país, particularmente enfocado en el nivel infantil, en los niveles infantiles. Entonces vamos a ver y juntos vamos a abrir esta demanda, este interés o este pedido. La presentación personal ya le acaba de realizar Emilio, de forma muy detallada y generosa. Agrego que soy además técnico deportivo en fútbol, graduado en el Instituto ACJ de Montevideo. Llevo 18 años de desempeño profesional en esta especialidad, cuyos orígenes contemporáneos se ubican en el año 1965 en Roma, cuando se celebró el primer Congreso Mundial de la disciplina. Yo ingresé a la especialidad en Uruguay en el año 95, cuando se celebró en la Intendencia de Montevideo el cuarto Congreso Sudamericano, si recuerdo bien. Y me he desempeñado en diferentes disciplinas, incluyendo fútbol, básquetbol, hockey sobre césped, rugby, handball, voleibol, automovilismo, vela, tenis y karate al día de hoy. Escribo en psicología del deporte, educación y espíritu emprendedor. Son las áreas en las que me desarrollo. Y estos son mis datos de contacto, perdón. Este es mi último libro que comentaba Emilio, que con mucho gusto le voy a acercar un ejemplar de regalo, como corresponde, que no es un libro de fútbol, sino que utiliza el fútbol y disciplinas colectivas como vehículo para comunicar y reflexionar diferentes contribuciones orientadas a la enseñanza-aprendizaje de disciplinas deportivas y también a la enseñanza-aprendizaje en general. El presente evento es organizado por el Consejo Integral de Minibásquet, como ya fue expresado, orientado a diferentes públicos que ustedes representan, dirigentes, entrenadores, preparadores físicos y eventualmente otros integrantes del equipo técnico interdisciplinario del entrenador de todo el país. Vamos a avanzar aproximadamente hasta 20:45, quizás nos extendamos algún minuto más en la presentación de contenidos, que ya comenzamos. Esta es una clínica, a modo de ejemplo, una clínica de relajación y entrenamiento mental que desarrollamos hace aproximadamente un par de años, como está a la vista en el Club Aguada, junto al entrenador Agustín Iglesias y cuerpo técnico. Este tipo de actividades, si ya entramos en materia, las podemos desarrollar, obviamente que todavía aquí no estamos en contexto pandemia, las podemos desarrollar, aplicar o hacer en la cancha de básquetbol, particularmente en instalaciones cerradas. Y tiene que ver con la estrategia general que vamos a intentar presentar y poner a vuestra disposición. Este encuentro abre, quizás sea algo obvio, pero nos parece pertinente explicitarlo. Esta charla abre la complejidad, abre la conversación en torno a la posibilidad de construir conjuntamente herramientas para el primer día de práctica y los sucesivos días y etapas que vayamos enfrentando y transitando. Este encuentro no cierra, pretende abrir preguntas, interrogantes, ideas de todo este auditorio que juntos estamos conformando aquí. No lo cierra. ¿Con qué desafío nos encontramos? En contexto de emergencia sanitaria, en su momento más agudo. También nos encontramos con el desafío de restricciones de movilidad física fuera de los hogares, normatizada por nuevas reglas de distanciamiento físico y de socialización en cuerpo presente dentro de las instituciones y espacios públicos. También que yo los he consultado en las últimas horas y quizás ustedes puedan facilitarme información de último momento, nos encontramos con restricciones o limitaciones en el empleo de recursos como pelotas, materiales y también de gestos deportivos en cancha, como el uso de tableros, el empleo de lanzamientos y quizás otros tipos de interacciones entre pares, es decir, entre jugadores. También nos encontramos con el desafío de resistencias o directamente
miedos, temores de menores y mayores a recuperar nuestras actividades proxémica, es decir, la distancia entre los cuerpos, la distancia entre las personas fuera del hogar, y nuestra sensibilidad cultural. Por ejemplo, nuestras formas de saludarnos, nuestras formas de conversar, nuestras formas de relacionarnos fuera del hogar, en la vida social o en la vida pública. Sin duda que esto, que también es algo que ya lleva más de un año, no deja de ser algo relativamente nuevo para todos nosotros y nos impone un esfuerzo de adaptación importante. Y esto también llega a la cancha de básquetbol o a la instalación, al club o a la cancha comunitaria. Y de alguna forma reflexionar sobre estos primeros puntos también puede ser una ayuda para brindar mayores y mejores garantías a las familias. Y de esta forma empezar a enfrentar las posibles resistencias o miedos que legítimamente tenemos todos. Bien, el diagnóstico es conocido, más o menos conocido, si bien algunos puntos siempre es recomendable repasarlos. Y todos necesitamos repasarlos prácticamente a diario o regularmente. ¿Qué podemos hacer? Para eso estamos aquí. En primer lugar, partimos de la base de que podemos hacer mucho. El mucho tenemos que construirlo, pero definitivamente podemos hacer mucho. Es cierto que estamos en una circunstancia que nos achica, primero que nos desdibuja el deporte o el juego como lo conocemos y lo hemos vivido tradicionalmente, históricamente, nos reduce o nos aprieta o nos tensiona y nos lleva a un margen, pero definitivamente podemos hacer mucho dentro del margen que queda en este momento presente. En este sentido, yo les planteo y someto a consideración de ustedes lo que llamamos una estrategia, visión o camino general, compuesto de 4 puntos. El primero plantea optimizar los márgenes habilitados inicialmente para el desarrollo de tareas, actividades y experiencias físico-deportivas relacionadas con el juego o deporte de básquetbol. Me gusta emplear la palabra juego a propósito para preservar y destacar el elemento o carácter lúdico de los deportes. B. Priorizar un acercamiento personalizado al jugador, que en condiciones fuera o en ausencia de pandemia puede resultar más dificultoso mantener, más allá de que teóricamente siempre tenemos esa formación y esa intención de acercarnos o actuar en el 1 a 1 como educadores deportivos. C. Potenciar los espacios de construcción colectiva de valores y conceptos. D. Descentrarnos, es decir, salirnos, corrernos, provisoria, parcialmente, del eje deporte en beneficio del plano salud, hasta alcanzar el pleno restablecimiento de condiciones de práctica y competición, que naturalmente vamos a recuperar. En estos 4 puntos que cerramos acá, nos vamos a detener y vamos a avanzar. Va a ser un poco el eje de la presentación, o directamente es el eje que vamos a seguir en esta presentación. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer en un estadio, en una etapa preliminar en la que ya estamos? Sugerimos, en primer lugar, comunicar explícitamente nuestras limitaciones iniciales a jugadores y familias. Es decir, el marco, llamémosle sanitario, normativo, en el que estamos todos insertos y que debemos respetar y cuidar. En segundo lugar, regular nuestras expectativas, las expectativas de entrenadores, dirigentes, profesores, organismos, nuestras expectativas adultas, técnicas, profesionales u organizacionales. Quizás definir también este periodo como una etapa de mantenimiento y de recaptación gradual de, entre comillas, clientes, de niños y jóvenes y familias. Influye. Es importante acotar las expectativas propias, no por falta de ambición, sino simplemente para evitar males mayores o evitar defraudarnos y defraudar. Es decir, si partimos de un cierto margen de acción, bueno, presentemos el margen y la situación tal cual está planteada en este momento, que obviamente dentro de algunas semanas o unos meses puede ser sustancialmente diferente. ¿Qué podemos hacer?
enfocar nuestra mirada en las personas, condiciones y situaciones existentes, presentes o disponibles. Por ejemplo, en Rivera, en Artigas, en Salto, en Durazno, en Rocha, en Colonia, en Canelones, empezamos con 7 niños de un plantel de 21 o empezamos con 12 de un plantel de 25. Bueno, lo que tengamos, lo que recibamos, démosle no solamente todo el valor, porque obviamente que le damos todo el valor, pero la invitación de este punto 4 quizás es a no poner quizás el foco en la pérdida, en lo que no está, en lo que se perdió, sino en lo que recuperamos y en lo que viene a nosotros. De alguna forma, este periodo que estamos atravesando es un periodo que nos somete a todos a diferentes tensiones. Es un periodo de pérdidas también, como es obvio. Por lo mismo, esta recuperación de la actividad, quizás debamos enfocarla con toda la alegría posible, con el mejor rostro posible a cada niño, a cada niña y a cada joven que vuelva a nosotros, como punto de partida. Nuestro punto de partida. Desde el mindfulness, que es una línea que yo desarrollo hace algunos años, y siguiendo este concepto anterior, quizás una invitación más filosófica apunte a conectar con este momento presente, sin juzgarlo, sin reflexionarlo, pensarlo demasiado, o al menos excesivamente, es decir, recibirlo, aceptarlo como es, y obviamente plantarle la mejor cara y todas nuestras capacidades para hacerlo crecer día a día. No dar nada por obvio, no dar por obvio que recuperemos, que empecemos con pocos niños, o quizás empecemos con muchos. Resignificar y valorar cada persona, cada situación o elemento presente disponible que vuelva a nosotros. ¿Qué podemos hacer? También en esta línea que venimos y que traemos de apertura de esta charla, distendernos y disfrutar. Como decíamos hace instantes, la podemos definir como una etapa de mantenimiento y gradual recaptación. Es una etapa de renacimiento, es una etapa de regeneración, es una etapa de preservación de personas, de cuidado de personas. Es una etapa para ser relevantes, para estar en la conciencia, en el sentimiento de los otros. El año pasado fue el año de la empatía. Sin duda que eso nos ha marcado a todos. Y es una línea que podemos seguir. Aceptar, recibir, no luchar contra las cosas que no están, no luchar contra ciertas restricciones o prohibiciones que están instaladas para brindar garantías sanitarias o de salud, intentar adaptarnos, transformarnos, crecer y trascender a partir de la experiencia presente. Ahora sí retomamos nuestra estrategia general. El punto A plantea optimizar los márgenes habilitados por las autoridades y organismos, inicialmente, para el desarrollo de tareas, actividades y experiencias físico-deportivas relacionadas con el juego de básquetbol en la cancha de básquetbol de clubes, instalaciones, plazas deportivas, diferentes tipos de condiciones de infraestructura. ¿Qué queremos decir con optimizar? En primer lugar, y antes de avanzar, este punto A está reservado en su expertise, en su conocimiento técnico especializado, está reservado y destinado a los entrenadores y preparadores físicos de manera privilegiada, especializados en básquetbol, dedicados al básquetbol, y esos son ustedes. Yo naturalmente que lo traigo y lo planteo porque es un tema de orden que corresponde, y desde mi modesto lugar en este apartado he avanzado alguna línea más. Estrategia general. En el apartado de juego de básquetbol. Optimizar los márgenes habilitados, los márgenes de acción habilitados en la cancha de básquetbol. Los tipos de interacción o de relaciones entre pares, entre niños y jóvenes. Las cosas que podemos hacer en la cancha de básquetbol. En primer lugar, y antes de entrar en aspectos técnico-deportivos, basquetbolísticos, podemos ofrecer y estamos ofreciendo desde el día cero a los atletas un gasto de energía. Estamos ofreciendo un gasto de energía fuera del hogar. Estamos ofreciendo un gasto de energía fuera del hogar en una institución o en un marco institucional o en un marco comunitario que ofrece garantías sanitarias. Solo esto
puede ser mucho. Solo esto puede ser muchísimo. Si lo miramos, si lo vemos o lo valoramos en contexto, en el contexto en el que nos encontramos. ¿Por qué sostenemos esto? Porque el solo hecho de recibir a los niños, de que los niños y familias vengan a nosotros gradualmente, podrá aportar un impacto en salud que contribuya a combatir algunos de los efectos más perniciosos del confinamiento, como por ejemplo el aislamiento físico, la imposibilidad de socializar en cuerpo presente, la tensión hacia el sedentarismo, la distorsión de hábitos saludables, la exposición a juegos electrónicos y el embate sobre la esfera emocional de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, población general. Realidad es que más o menos todos vivimos o nos encontramos expuestos o sometidos. Gasto de energía. Para nosotros es un concepto. Y nosotros, en la cancha de básquetbol, desde el día cero, lo estamos suministrando. Por supuesto que no pretendemos quedarnos o conformarnos en este punto o en este concepto. Argumentos. Tenemos argumentos para comunicar, tenemos argumentos para visibilizar, tenemos argumentos del juego de básquetbol a nivel país para optimizar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes? Y sobre todo, ¿qué sienten ustedes y consideran ustedes respecto de la experiencia, de un año de experiencia acumulada en este contexto? Un instante de horizonte y reflexión para aclararnos y renovarnos. Estrategia general, apartado A, juego de básquetbol. ¿Qué podemos hacer en el juego de básquetbol? O relacionado con el juego de básquetbol, que es el elemento que nos trae y que nos atrae a la cancha. Podemos perseverar en una orientación vinculada a la preservación o a la conservación de las medidas sanitarias en la esfera privada y pública, en nutrición deportiva, hábitos saludables y estilo de vida activo, como orientación general. Al recibir a los alumnos o a los jugadores. Apartado A. Juego de básquetbol. Espacios para educación física y o preparación física orientados a contenidos lúdicos recreativos y de reintegración, no solamente de integración, durante los segmentos iniciales de cada sesión, incluyendo tareas coordinativas musicalizadas, baile y otras clases de recursos de expresión personales y grupales. Queremos empezar a plantear, a compartir con ustedes. Vamos a disponer de mayores y mejores condiciones para algunos contenidos, para algunos aspectos, para algunas tareas, quizás no directamente vinculadas con el juego de básquetbol, aunque sí indirectamente vinculadas con el juego de básquetbol, que inicialmente puede estar muy limitado en su expresión durante los primeros días, semanas. Por lo cual, así como se estrecha el campo, se angosta el campo para el juego de básquetbol, el juego de básquetbol o el entrenamiento de básquetbol tradicional, o propiamente dicho, con el mismo énfasis, se agranda el campo para otras oportunidades u otros contenidos que estamos intentando expresar o compartir por este medio con ustedes. Apartado A. Optimizar los márgenes reglamentarios o sanitarios disponibles relacionados con el juego de básquetbol nos permitirá disponer de mayores volúmenes de tiempo-espacio por sesión o por práctica o por clase para la preparación física específica orientada a la práctica del juego de básquetbol. Entiendo que el término específico puede ser cuestionable, por lo menos, si no estamos en contexto de torneo o estamos relativamente lejos de torneo o de competir. Lo que queremos decir es que se amplía el espacio para educación y preparación física. El espacio al referirnos a condiciones de tiempo-espacio, mayor volumen de tiempo, por sesión o clase. ¿Qué podemos hacer también en relación al juego de básquetbol? ¿Qué podemos hacer entre todos a partir de este consejo
integral de minibásquetbol de alcance nacional. Proponemos generar un banco interinstitucional de ideas para el diseño de ejercicios, dinámicas o recursos individuales con balón, que contribuyan a sostener la participación de niños y adolescentes con base en los fundamentos psicofísicos de técnica individual habilitados en cada fase o momento de este proceso de reintegro a los entrenamientos. En definitiva, en línea con optimizar recursos, proponemos generar una red que nos permita multiplicar ideas en este apartado técnico tan complejo, tan desafiante, pero que seguramente podrá ser inmensamente enriquecedor e innovador. De alguna forma, este punto de vista choca con una cierta lógica competitiva tradicional, en la cual las estrategias, las competencias de entrenamiento de los diferentes equipos técnicos se guardan con cierta reserva por un interés competitivo. En este plano en el que estamos, de iniciación al deporte, de alcance territorial, bien podemos aprovechar esta coyuntura en la que estamos para abrir un banco, para abrir una red, para multiplicar conocimiento y experiencia de ustedes en beneficio de todos. En este aspecto complejo y desafiante, para lograr finalmente una masa crítica que redunde en procesos de formación más ricos, más complejos, cuyos resultados finales naturalmente se van a reflejar en mayor y mejor cantidad de atletas de alto nivel nacional e internacional. Estrategia general vinculada al apartado A, juego de básquetbol. Durante la parte principal de las clases o entrenamientos, ¿qué fundamentos podremos estimular? Esta es una pregunta para el auditorio, es decir, para ustedes, para los entrenadores, preparadores físicos, jugadores, dirigentes con experiencia en básquetbol. Es una pregunta para ustedes. No es una pregunta que yo pretenda responder, ni mucho menos. Apenas nos atrevemos en este punto a formularla, a plantearla. ¿Qué fundamentos podremos estimular dentro de los márgenes habilitados por las autoridades y organismos sanitarios? Simplemente como disparador agregamos relacionados con gestos de pique, bilateralidad en el pique, transporte, cambios de dirección, de sentido de ritmo y de trayectorias en los transportes del balón, autopases con paredes o muros, en el caso de que estén prohibidos los pases entre pares o entre jugadores, maniobras preparatorias de lanzamientos, engaños, oposición pasiva con distancia física protocolizada, lanzamientos imaginarios, sin aro, biomecánica, lanzamiento y otros gestos técnicos que ustedes consideren relevantes en los procesos de formación de niños y jóvenes de ambos géneros. Durante la reunión del pasado viernes, uno de los referentes de alguna manera me advertía acerca de las características o necesidades de predios o instalaciones de básquetbol comunitarios, de plazas, que es muy diferente la realidad de plazas de deportes, canchas comunitarias, a las necesidades que pueda presentar un club en la capital o en otros departamentos o localidades del país. Por supuesto, partimos de la diversidad de necesidades que tiene cada localidad y cada instalación deportiva. De ese lugar partimos. De ese reconocimiento es que partimos. Bien, avanzamos al paso B, al apartado B de esta estrategia general, que denominamos acercamiento personalizado al jugador, que es también un ideal de la teoría del entrenamiento, individualizar el entrenamiento. Digo ideal no en el sentido peyorativo o crítico, simplemente subrayamos el término ideal porque en la realidad muchas veces no alcanzamos a individualizar o personalizar la práctica o la clase. Por una razón física de alcance, el maestro
el técnico, el entrenador, no llega a todos como nos gustaría llegar. Ahora, resulta que en esta coyuntura en la que estamos, quizás, como decíamos hace unos instantes, del mismo modo que se reduce el espacio para el juego de básquetbol, quizás se amplía o se agrande para otro tipo de contenidos o actividades. Entre ellas, un acercamiento personalizado, que podrá consistir o pasar por los siguientes ejes. Indagar las motivaciones deportivas individuales del jugador, diseñar programas de formulación de objetivos personalizados, es decir, invitar al alumno, invitar al jugador a que se ponga a pensar unos minutos por semana y a escribir sus metas para el año, para el semestre, para el trimestre. El año de pandemia, el año sin pandemia, un plan de carrera, un programa de formulación de objetivos para el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. En fin, el concepto de establecimiento de metas es un concepto tradicional en psicología deportiva que se construye a partir de una serie de parámetros orientadores. También podemos pensar e implementar un acercamiento personalizado al jugador, orientando nuestra mirada, interés y ocupación sistémica. Cuando decimos sistémica nos referimos al sistema, al conjunto de la organización, al conjunto de la comunidad basquetbolística, el conjunto de la vida del menor. El conjunto de la vida del menor. ¿Qué queremos referir con esta expresión? El conjunto de la vida del menor podrá incluir las siguientes áreas. Desde esta perspectiva de un acercamiento personalizado al jugador. El relevamiento de sus estudios formales e informales, el relevamiento de sus dificultades para sostener sus estudios formales o informales de forma virtual, de forma domiciliaria, el abordaje de su orientación vocacional, ocupacional amplia, absolutamente, es un tema en el que también nos ocupamos desde hace un buen tiempo, proponiendo que este eje debe abordarse sistémicamente a partir de la finalización de los últimos años de la enseñanza primaria, y ni que hablar a partir del tránsito al ciclo secundario. Orientación vocacional, ocupacional. El deporte tiene una misión muy importante que cumplir, que enfocar en este apartado. Y vaya si este contexto en el que estamos puede ser una oportunidad privilegiada. Podemos también indagar el clima socioemocional familiar que se puede haber visto distorsionado en una cantidad de hogares en el contexto que estamos. También habilitar la expresión del menor referida a su percepción de la pandemia. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué cosas han cambiado en tu casa en este periodo? Si es que ha cambiado algo. También podemos transferirle habilidades transversales, que lo vamos a abordar un poquito más adelante. Lo tenemos desarrollado para ustedes también. Apartado B de esta estrategia general. También podemos, por supuesto, natural y específicamente, enfocarnos en habilidades psicológicas para el deporte de competición. Algunos ejemplos son habilidades en autoobservación y autorregistro, autoevaluación subjetiva del nivel de activación y otras experiencias internas que vive el jugador, evaluación objetiva del propio rendimiento, o habilidades para controlar cogniciones disfuncionales. Esta es parte de la taxonomía o de la clasificación del colega español José María Buceta, con quien tuve el gusto de conversar y conocerlo. Me recibió en la Ciudad Deportiva del Real Madrid allá por el año 2006. Por ejemplo, autoobservación y autorregistro significa enseñarle al atleta una actitud reflexiva de automirarse y autodocumentar o escribir o expresar de alguna manera sus propios rendimientos, sus propias experiencias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo rendí en esta práctica? ¿Cómo rendí esta semana? ¿Qué actitudes puse esta semana en la cancha, en el club, con los entrenadores, con mis compañeras? Autoobservación.
es el punto de partida de un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento posible. Autoobservación y autorregistro. Esto no necesita tecnología, especialmente, simplemente una intención del individuo que nosotros sistémicamente fomentamos, de que se autoobserve, de que se mire para adentro e intente registrar, escribir, anotar o expresar de alguna manera y llevar un documento, una documentación de sus rendimientos, experiencias y aprendizajes. El punto 3, la viñeta 3, evaluación objetiva del propio rendimiento, tiene relación con el feedback, con la retroalimentación que los adultos técnicos le brindamos al jugador. También otros medios de evaluación objetiva del rendimiento propio son el videoanálisis y otro tipo de registros. Cogniciones disfuncionales pueden ser determinado tipo de creencias que albergue el jugador acerca de sí mismo, en primer lugar, de su persona, y en segundo lugar, de determinados gestos técnicos o comportamientos deportivos. En este sentido, nosotros también actuamos correctivamente. Cuando decimos autoobservación y autorregistro, de alguna manera hacemos referencia a una de nuestras líneas de desarrollo e intervención de los últimos tiempos, denominada mindfulness aplicada al deporte. Mindfulness significa presencia mental o atención plena, conectar con el momento presente, sin juzgar, pensar o reflexionar excesiva o inapropiadamente. Desde este lugar, desde esta línea de desarrollo, nosotros planteamos un punto de partida que bien podría ser el apartado 6 o el área 6, aquí marcada en violeta, con el concepto autoconocimiento, búsqueda interior, como disparador para crecer en conciencia personal, avanzar al dominio de nuestros estados mentales cuando estamos en situación deportiva o en actividad deportiva, elemento que nos permite empoderarnos en nuestra búsqueda exterior, en nuestra experimentación o simplemente más llanamente en nuestra ejecución deportiva. Y de esta manera instalar un círculo virtuoso que potencie la confianza en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. Este es un modelo teórico de esta línea de trabajo, pensada, orientada y aplicada al deporte de alto nivel y también en los niveles de iniciación o formativos. Pero también existen otro tipo de habilidades psicológicas para el deporte que tienen que ver con la construcción del sentido de identidad del atleta, su realización personal, la siembra, edificación y consolidación de su confianza plena en sus propias fuerzas y capacidades, estructura puente, que es un concepto que relaciona con el anterior, con confianza plena, pero ya más directamente relacionado con el evento competitivo o el partido, toma de decisiones, habilidades sociales y liderazgo. Un comentario breve aquí con relación a construcción del sentido de identidad personal. Significa, por ejemplo, yo soy jugador de básquetbol. Bueno, pero ¿qué más? Yo soy jugador de básquetbol. Nosotros queremos decir que el deporte tiene la oportunidad y quizás la obligación de contribuir a construir, a sembrar y construir, a sembrar y edificar en niños, jóvenes y adultos un sentido de identidad personal, es decir, mi sentimiento, mi pensamiento de lo que soy, un sentido de identidad personal edificado, apoyado sobre bases complejas, ricas y diversas. Es decir, en el deporte tenemos la obligación de abrir diferentes apoyaturas o apoyos para el ser humano en construcción. El deporte tiene que ser una puerta de entrada a un mundo de oportunidades y no una puerta o un callejón sin salida. Tenemos que estimular, tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que estimular diferentes intereses intelectuales, profesionales, laborales, sociales, comunitarios, en el alumno o el jugador. También esto, de manera significativa, poderosa, todo esto lo podemos hacer en la cancha de básquetbol en las condiciones en las que estamos hoy. En las condiciones en las que estamos hoy, que quizás sean aún más apropiadas
que las condiciones tradicionales. Bien, avanzamos al apartado C, de 4 en total, el último es el D, y cerramos la presentación de esta estrategia general, que denominamos construcción colectiva. Proponemos el concepto y el programa, porque es un programa, una tecnología educativa, el concepto de educación deportiva en valores, que se encuentra incluido en esta obra que mencionaba Emilio Martorano al inicio de su introducción, este libro editado en el año 2014. El capítulo 5 se denomina Cómo gestionar el triunfo y la derrota, como lo dice acá el subtítulo, subtitulado Educación deportiva en valores. Es una tecnología educativa orientada a organizaciones educativas y sociodeportivas. ¿Qué buscamos? Gestos. Multiplicar gestos de buena voluntad, de empatía, de simpatía, de solidaridad, de evolución, en definitiva. Esta tecnología propone un puente entre el aula o la clase y el campo o la cancha. También un espacio físico y mental de reflexión. El espacio no tiene que ser una sala de conferencias, no tiene que ser un aula, no tiene que ser un anfiteatro. El espacio puede ser la cancha, en condiciones apropiadas. Me refiero con distanciamiento físico requerido, etc. El espacio es un espacio simbólico, en el cual el sistema básquetbol interpreta y atribuye significados a las actividades y experiencias que protagonizan los menores. Significamos y resignificamos continuamente. Rescatamos y destacamos actitudes, conductas de los alumnos o jugadores. Este es un momento para detenernos especialmente en este tipo de conductas por parte de nosotros. Significar y resignificar cada elemento valioso que producen los alumnos o jugadores en la cancha, junto a nosotros. Buscamos gestos, multiplicar gestos de honestidad, de solidaridad, entre pares, entre colegas, competidores o no. Este programa de educación deportiva en valores propone una metodología en primer lugar y luego un conjunto de contenidos o valores sugeridos, porque cada realidad local se construye y edifica a partir de sus propias necesidades y, por qué no, por supuesto, de sus propios valores o prioridades. Desde este lugar proponemos disparar nuestro accionar en hábitos saludables y actitudes prosociales del alumno, tendientes a positivizar el ambiente en general, estabilizar una condición de aprendizaje, es decir, que a partir de ciertas reglas, el técnico, el maestro, la entrenadora puede comunicarse, puede desplegar su labor docente y de alguna manera facilitar la mejora continua del alumno o del jugador. Esto aplica de forma multinivel. Aplica en la iniciación, aplica en la formación, aplica en la especialización y por supuesto que aplica también en los estamentos del deporte profesional de élite o en sus mayores expresiones a nivel nacional e internacional. ¿Cómo gestionamos el triunfo y la derrota? Obviamente que no estamos en este momento en contexto de torneos, pero de todas maneras partimos de la visión de la organización, la visión del consejo de minibásquetbol, del consejo integral de minibásquet. ¿Cuál es la visión? La visión es integrar, la visión es reunirnos, la visión es multiplicar recursos, capacidades instaladas. La visión del consejo es romper el aislamiento. La visión es combatir el macrocefalismo tradicional del cual estamos hechos estos países. Bien, una visión. Siempre partimos de una determinada visión, de un determinado horizonte hacia el cual queremos caminar o acercarnos. Lo cierto es que una tarea, actividad, experiencia o disciplina deportiva necesariamente pone en marcha la posibilidad de mejorar en ese deporte, es decir, de aproximarnos a su excelencia, a su dominio, a su excelencia algún día.
en esa puesta en marcha, en esa puesta en movimiento, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, necesariamente incurre, porque es humano, en desajustes conductuales de diferente índole o naturaleza, desajustes actitudinales, conductuales, éticos. Momento propicio en el cual se impone la intervención correctiva de la organización o del sistema. La intervención correctiva, educadora, la intervención formativa. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reforzar los valores institucionales o sistémicos o federativos, es decir, de cerrar el ciclo anudando la excelencia personal del jugador y del sistema, del jugador y del equipo, del jugador y de la institución, del jugador y del sistema o de la cultura del deporte específica. Excelencia deportiva y excelencia personal pueden, quizás deberían, retroalimentarse continuamente. También tenemos una oportunidad en este ángulo, en este momento hoy, donde estamos parados, en esta coyuntura. Tenemos una oportunidad idónea para plantear este tipo de visión, si es naturalmente que resulta de vuestro interés y valoración, como todo. Esta visión incluye un conjunto de principios, un conjunto de condiciones y principios metodológicos que inician en condiciones locativas muy básicas, que habiliten formalidad y clima de las sesiones. Incluso avanzamos en la metodología de este programa, llegando a proponer un sistema de calificación que evalúe en el aula contenidos teórico-técnicos, que defina el club, el equipo, y actuación del alumno o del jugador en el campo o en la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Acá neutralizamos o enfrentamos un poquito la cultura del héroe, de la figura, de la estrella, o del astro, o de lo que fuere, en beneficio del colectivo, en beneficio del desarrollo del deporte en su conjunto. Si yo soy un alumno o un jugador extremadamente talentoso, desde un cierto punto de vista, válido, porque nos importa y mucho el rendimiento y el éxito competitivo, pero le impongo a los gestores, al maestro, a la maestra, al técnico, a la entrenadora, al profesor, a la profesora, a los dirigentes, le impongo un costo de gestión alto porque mis actitudes son insuficientes o débiles, mis conductas son insuficientes o débiles. Bueno, esto debería evaluarse, deportivas, debería evaluarse las actitudes, las conductas, los valores demostrados. Debería evaluarse con una función, con una motivación constructiva, edificante, positiva, es decir, de enseñarle. Mirá que solo con esto no alcanza. Solo con talento no alcanza para construir mayores y mejores atletas, personas y ciudadanos. Perdón. Muy bien. Y por último, en este apartado, sugerimos una escala de valores posible para un programa de educación deportiva. Nuevamente, cada localidad, cada instalación, cada cancha de básquetbol en el país tiene sus propias necesidades y desafíos y por ende también sus propios valores o escala de valores posible, que podrán variar en el tiempo. Nosotros sugerimos en primer lugar historia de la institución, historia del club, historia de la liga, historia de esta federación, historia, un poco más de historia para saber de dónde venimos, revalorizar la historia. En los últimos tiempos me encuentro con la grata sorpresa de que muchos de los atletas con los que trabajo les interesa la historia. Yo estoy con una emoción que no alcanzo, me froto los ojos cuando me dicen eso. Es así, encuentran cierto dramatismo, una atracción que durante mucho tiempo, para mí al menos, fue muy inusitado, muy raro de encontrar. Historia, ¿de dónde venimos? Para entender dónde estamos y sobre todo a dónde apuntamos. Y así proponemos otra clase de valores posibles, que no me quiero detener porque cada uno de ustedes podría tejer o plantear su propia escala o escalera de valores. Y por último, en esta propuesta de estrategia general para el Consejo Integral de Minibásquet Nacional, proponemos el apartado D, que denominamos Plano Salud, que lo desarmamos o descomponemos en salud física, intelectual, emocional y social, por tratarse de un término tan genérico, tan abarcativo. En la cancha de básquetbol, hoy en día, en este plano salud, centrándonos en salud física,
Y había de ejemplo, había tan solamente de un ejemplo de línea posible, los beneficios, destacamos los beneficios de la respiración lenta, estable y fácil. Respiración lenta, estable y fácil. Libera toxinas, libera tensión, relaja mente y cuerpo y restituye claridad, alivia problemas emocionales, mejora el humor y el estado de ánimo. En este lugar, tan básico como esto. ¿Cómo repercute el ejercicio físico a nuestra salud cerebral? Vamos a avanzar a otros ángulos que la práctica o la vuelta a la cancha de básquetbol puede estimular. Desde el ángulo de la salud mental. ¿Cómo repercute el ejercicio físico deportivo sin contacto o con contacto con la pelota de básquetbol en nuestra salud, en nuestra salud cerebral? Y adelanto una experiencia personal. Si hay un juego de pelota, entre comillas juego de pelota, en sentido coloquial y afectivo o afectuoso, o deporte colectivo que estimula mentalmente, es el básquetbol. El viernes pasado compartía con ustedes que lo considero el juego madre o padre de los deportes colectivos. Absolutamente. Lo quiero para mis hijos y para todo el país. Más básquetbol en las organizaciones educativas, más básquetbol en la comunidad, más básquetbol en los clubes, un poco menos de fútbol y más básquetbol y, naturalmente, otras disciplinas en desarrollo o alternativas. Incluso para generar mayor cantidad de jugadores de fútbol de élite o profesionales o de calidad, necesitamos más básquetbol. Así está plasmado en mi último libro, Neurociencia, Fútbol y Educación. ¿Cómo es que el ejercicio físico, como jugar al básquetbol, como entrenar, produce cambios positivos en el cerebro? Genera mayor cantidad de endorfinas. El ejercicio físico conecta el sistema nervioso con otros aparatos. El ejercicio físico en pacientes que padecen ansiedad y depresión muestran una mejor respuesta. El ejercicio físico y el deporte en procesos de orden superior, denominadas funciones ejecutivas, como la planificación, la información, y memoria de trabajo, todas mejoran. Ayer, en consulta con un atleta de karate, vos, a través de tu deporte, al practicar tu deporte, al elegir tu deporte, con la disciplina, no generás dinero para vos y tu familia y tus proyectos, pero indirectamente estás generando dinero, riqueza y bienestar. Y tuve que explicarle un poquito este punto de vista, porque la estimulación en salud y la optimización de capacidades físicas, mentales, emocionales y anímicas que produce el ejercicio físico y o deportivo impacta directamente en este tipo de capacidades y por ende nuestra capacidad de producir, en general. No es solamente que el ejercicio físico y o deportivo es saludable desde el punto de vista físico-corporal, como se sabe desde tiempos inmemoriales. También impacta de manera decisiva nuestras capacidades mentales y anímicas, y por ende productivas, imaginativas y creativas. Muy bien, ¿qué cambios se producen en el cerebro a través del ejercicio físico? Factores de crecimiento, como estos elementos BDNF e IGF-1 que producen un efecto protector en las células cerebrales, se potencia el flujo sanguíneo, llevando más oxígeno y nutrientes y aumentando el potencial de las neuronas, fomenta o estimula la neurogénesis, que significa producción de mayor cantidad de neuronas, generación de mayor cantidad de neuronas. Hasta hace 20 años se creía que nacíamos con una dotación determinada de neuronas y quedábamos ahí planchados. Los últimos años han demostrado, la investigación en neurociencia de los últimos años ha demostrado que somos capaces de generar nuevas neuronas, que es la célula cerebral. También potencia la fuerza de comunicación entre dos neuronas, es decir, en la sinapsis. Y por último, los neurotransmisores, que son agentes bioquímicos que conectan las neuronas, como la acetilcolina, la serotonina y la dopamina, aumentan en el cerebro de animales cuando ejercitan. Estos neurotransmisores, como
el déficit o la falta de estos neurotransmisores son característicos de dolencias o enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la depresión. Estos son algunos de los efectos benéficos de entrenar o de jugar al básquetbol, o de entrenar algo parecido al básquetbol. Todo esto tenemos para ofrecer y mostrar a la familia del básquetbol a nivel país. Entonces, ¿cómo estimulamos nuestro cerebro? Entonces, nuestro cerebro. En definitiva, mantener un alto grado de desafío cognitivo o mental, es decir, enfrentar los desafíos, aceptar los cambios que se nos presentan y estar abiertos a nuevos aprendizajes, nos ayudará a ampliar el rango de nuestras experiencias, logrando una mayor estimulación del cerebro y reduciendo consecuentemente el grado de las dificultades y el nivel de deterioro mental. Mantener un alto grado de desafío y aceptar los cambios que se nos presentan. Este es un desafío en este momento. Ahora, en el apartado salud emocional, la actividad físico-deportiva entre pares representa un antídoto natural que toma sin perjuicios psicosociales de la pandemia, representado por los incrementos de la tensión, la irritabilidad, la falta de proximidad física, el aislamiento, dificultades de soporte social o de posibilidades de pedir ayuda, ansiedad y depresión. Entrenar físicamente, realizar tareas con la pelota de básquetbol en la cancha, con mis compañeros o amigos, indudablemente que es un antídoto natural para enfrentar, neutralizar o minimizar los principales síntomas y perjuicios de esta circunstancia que estamos atravesando. Desde el lado emocional, ¿qué capacidades podemos estimular en la cancha de básquetbol? En los niños, adolescentes y jóvenes. Habilidades de comunicación generales del atleta, fomentar su gradual apertura, expresión y maduración de su temperamento o carácter, fomentar tolerancia a la frustración, al dolor físico y moral, habilidades de vinculación reales, habilidades de vinculación y relacionamiento reales y no solamente virtuales, y también el paradigma o el modelo I+C+I, que es una sigla que representa un determinado modelo educativo centrado en las facultades humanas de imaginar, crear e innovar, que tiene aplicación para el ámbito de la enseñanza y el ámbito de la economía en general. ¿Qué capacidades podemos estimular en la cancha de básquetbol? Habilidades transversales del atleta infantil, juvenil y adulto. Por ejemplo, simpatía, empatía, receptividad, cortesía, iniciativa, colaboración, funcionamiento en equipo, solidaridad. En un nivel quizás más profundo, o no tanto, simplemente en otro nivel, en otro plano, perseverancia, motivación, autocontrol. Y aquí, así llegamos prácticamente al final de la presentación de contenidos. Muy bien. Estoy con ustedes, a disposición. Perfecto. No sé si me escuchan. Bueno, Nicolás, me anoté un montón de cosas que creo que son herramientas que uno puede usar, no solo para el desempeño a nivel de cancha en la vuelta, sino hay muchas que las he planteado y pensado hasta en el trabajo personal, en la labor de la gestión administrativa. No se agota únicamente en la cancha, eso creo que le da una riqueza y una fortaleza a todos los principios. Vamos a abrir un poco ahora las preguntas para el que quiera hablar. Hay levantan la manito virtual y los vamos habilitando de a poco. Ya tengo un primer candidato, Santiago. Con el mayor gusto, Emilio, a las órdenes. Gracias, Lujo. Santiago Canto, te dejo la palabra. Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad, me quedó que hablaste de oportunidades y de oportunidad durante la charla. Y quería preguntarte, tomando en cuenta un poco la experiencia del año pasado, ¿no? y como comunidad del básquetbol, ¿cuál te parece que es la mejor oportunidad o una de las mejores oportunidades que podemos tener ahora en este nuevo retorno, ¿no? Gracias, Santiago, por tu pregunta y tu planteo. En primer lugar, enfrentar un segundo reglar o ajustar nuestras
nuestras propias expectativas. También la oportunidad está dada para innovar dentro del mar, imaginar y crear dentro de lo que está disponible en este momento. Yo planteaba recién, la oportunidad está en primer lugar en una mejor adaptación nuestra, si cabe la expresión. Se perdieron muchos jugadores, muchos niños, capaz que muchas familias. Tenemos un año de conocimiento ya en esta circunstancia. La oportunidad quizás también pase por ayudar a las familias a elaborar los miedos o resistencias, a volver a venir al básquetbol. A ver, en primer lugar, los miedos o resistencias son legítimos, son naturales. No es que no exista riesgo. Este es uno de los ejes que no es que existan riesgos o exposiciones. Sí existen en casi todas las actividades sociales. Ahora bien, también existen riesgos en el no hacer nada o en el quedarnos en casa. Son riesgos que estamos viviendo diariamente, ¿no? Que hay que matizar con la partida de una propuesta de actividades protocolizadas, que brinden garantías, etc. Pero también hay que dialogar esto con la familia del básquet, con las resistencias o miedos de las familias a traer sus hijos de nuevo. Hay riesgos y riesgos considerablemente altos, quizás de índole más crónico, en el no salir de casa o el quedarnos en casa o el no volver a practicar deporte o al practicar sensiblemente menos deporte y ejercicio físico, que todos conocemos, los planteé en el archivo o en la presentación de contenidos. Yo creo que esta es una oportunidad de hablar con la familia de una forma diferente. Hablar con las familias, en primer lugar, también puntualizando que existen riesgos considerables en el no retomar las actividades sociales permitidas es una forma de conspirar contra el bienestar. La forma de mirar esta pregunta de Santiago es, ¿cuál fue nuestro principal problema? ¿Cuál fue nuestro talón de Aquiles? Pero definitivamente hay un diálogo diferente, ¿no? Hay un diálogo diferente para entablar con la familia del básquetbol desde el lugar de hoy en día, entre los diferentes tipos de riesgos a los que estamos expuestos dentro de casa y fuera de casa y dentro de casa. Tenemos que, nos parece, pasar hacia equilibrios o nuevos grises. Si alguno tiene alguna otra pregunta, algún comentario. A mí me interesa mucho la opinión de todo este auditorio, que es tan numeroso y tan calificado. Primero que nada eso, que es la manera de aterrizar los planteos teóricos, técnicos, prácticos, en fin. Esa es la manera de darle cuerpo a las iniciativas. Tomando contacto con las opiniones, preguntas, respuestas de ustedes. Otro de los ejes que surgió en nuestra reunión preparatoria de la semana pasada fue cómo sustituimos o compensamos la emoción o la diversión del juego cuando no lo tenemos todavía. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para atraer al niño o al joven y retenerlo en la cancha de básquetbol cuando todavía no podemos jugar al básquetbol plenamente? Este es un eje que me parece también sumamente desafiante y motivante para multiplicar entre todos. Por eso propuse también generar como un banco, una red de ideas para generar movimientos, ejercicios, dinámicas, recursos de cancha. Indudablemente entiendo que estamos enfrentados a este desafío también, desafío de cancha, desafío terrenal. ¿Cómo hacemos para que el niño se divierta? Cuando no tenemos todas las condiciones para que se divierta como conoce el básquetbol. Este es un eje entre muchos posibles que he intentado traer a este encuentro con ustedes también. O planteado desde el otro lugar, planteado desde su opuesto. Uno de los problemas que enfrentamos el año pasado fue que el jugador se aburría y nos abandonaba. ¿Eso es algo de lo que nos pasó? ¿O no nos pasó esto? Es una pregunta que les formulo a ustedes, ¿no? ¿Contra qué? Esa es una pregunta que nos formulábamos el viernes pasado, en la preparatoria. ¿Contra qué perdimos? ¿Perdimos contra otros deportes? ¿Perdimos contra el miedo de las familias? ¿Contra qué perdimos niños, niñas y jóvenes? Digo, estas preguntas pueden ser instrumentales para cambiar nuestro enfoque para este año. ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto. Excelente.
Aprovecho para saludar a los entrenadores Agustín Iglesias y también Ramiro Mazula, que están acá. Un fuerte abrazo para ellos. Si Agustín quiere hacer alguna pregunta y Ramiro quieren hacer un comentario. Che, ¿cómo andan? Romper el hielo. Bueno, ahí mandé un chat, alguna cosita, ¿no? De mi parte, un abrazo, Nico, gigante, muchísimas gracias. No tengo Igualmente nada para vos, preguntar porque ya me dejaste con toda la cabeza en mil cosas, así que bueno, deseando aterrizar herramientas y poder crecer mucho más en lo que podemos proponer en el día a día en el club, y como bien comentabas, muchas cosas que puede ser una encuesta, un chiquilín, alguna cosa muy llevar registro, ese tipo de cosas que yo particularmente no tengo una conducta de ese tipo de cosas, y me parece que son que pueden ir generando más atracción y más mejora. Bueno, así como un montón de cosas que dijiste. Así que de mi parte, no, muchas gracias y buen abrazo para todos. Muchas gracias, Agustín. Tu intervención me retrotrae a uno de los ejes que intentamos presentar, vinculado a que podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Dentro del margen podemos hacer mucho. Tenemos sobradas capacidades y podemos hacer mucho. Naturalmente que desde el momento que llegamos a la cancha ya estamos haciendo mucho. Desde el momento que habilitamos un gasto de energía físico, saludable, fuera del hogar, estamos haciendo mucho. Ni qué hablar agregándole todo lo que se acerca o se aproxima al juego de básquetbol. Pero también es importante flexibilizar nuestras propias expectativas. Flexibilizar nuestras propias expectativas con respecto a nosotros mismos, con respecto a lo que vamos a dar. Ya el hecho de salir y llegar a una instalación de básquetbol, y habilitar un gasto de energía físico a través de una clase, a través de un entrenamiento, con más o menos contenidos de básquetbol, con más o menos contenido de preparación física, estamos haciendo mucho. Tiene mucho valor y mucho impacto. Es otra reflexión que, al menos de mi lado, me interesa dejar de manifiesto junto a ustedes. También en este momento podemos aprovechar, perdón, Emilio. No, reforzando la idea esa, nosotros, a ver, no es ninguna novedad que nuestro problema demográfico, es decir, somos pocos, el básquet tiene una cantidad limitada de participantes y complejiza la situación la pandemia. No es que partimos de una base amplia y abierta. Por lo tanto, redimensionar las expectativas, como vos lo mencionabas, creo que nuestra expectativa tiene que ser a mantener más que a desarrollar o a generar un nivel superior de crecimiento de sobre todo en los planteles y en la cantidad. Si nos ponemos la vara en mantener, creo que ya estamos haciendo mucho. No sé si Nicolás, un poco, eso lo hemos visto en otros niveles de gestión dentro de la federación. Sí. Bueno, de que quizá no sea el año para tener expectativas elevadas con relación claro. o metas de logro o de alcance, sino que mantenerse, que sería una tasa de crecimiento cero. Recuperar. Es muchísimo, sí, recuperar. Claro. Recuperar ya es mucho. Creo que ese es el gran desafío. Claro, exactamente. Sí, cuando tú entrabas con esta participación, Emilio, lo que iba a agregar, siguiendo la línea tuya y la línea de Agustín Iglesias, es que naturalmente que en este momento, cuando el niño o la niña llegan a la cancha, también uno imaginamos que tenemos oportunidad para acercar un diálogo diferente al que normalmente tenemos fuera de pandemia. A esto hacíamos referencia en la presentación cuando expresábamos acercarnos al conjunto de la vida del jugador. Un acercamiento diferente quiere decir, por ejemplo, una charla diferente. Interesarnos por la marcha de sus estudios, por el clima en su casa, por lo que significa el telestudio o las clases por Zoom o de su hogar, qué cosas extraña, en fin.
abrir nuestro vínculo con el jugador, avanzar a lo que es orientación ocupacional, orientación vocacional, en fin, tenemos condiciones para no directamente vinculados con el básquetbol, pero sí están directamente vinculados con el jugador. Desde este lugar, nos parece a nosotros, puede ser una oportunidad para optimizar, para tomarla. Esto no quiere decir que nos vamos a pasar todo el entrenamiento o la práctica o la clase conversando y haciendo el taller y no nos vamos a mover. De ninguna manera promueve esto. No, no. Simplemente que vamos a disponer de otros tiempos, de otro tiempo y espacio, para una mirada diferente al jugador y a la jugadora, que habilite estimular otras cosas, que de repente en tiempos normales, llamémoslo así, o fuera de pandemia, resulta más dificultoso llegar. Pero también se pueden abordar otro tipo de contenidos, habilidades directamente relacionadas, como lo planteamos, con el rendimiento deportivo o con el aprendizaje deportivo. Germán, si querés tomar la palabra, adelante. Bueno, muy buenas noches. Bueno, realmente felicitarlos por la charla y al expositor, sobre todo muy interesantes, y son temas muy actuales y nos deja pensando sobre todas las cosas donde uno tiene que ponerse en situación, ¿no? Nosotros esta semana tuvimos una reunión de grupo de trabajo y analizamos algunas pequeñas variables en cuanto en este contexto, y justamente hacíamos referencia a algunas temáticas, ¿no? El desinterés en parte de las familias, no sé si realmente es un desinterés o a veces no pueden ocuparse, ¿no es cierto?, en cuanto a realizar actividades, en estos casos en pandemia, por Zoom, etc. El desinterés de los chicos también, chicos y chicas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la frustración que sienten los entrenadores, porque le ponen todo tratando de preparar, porque esto trae una reorganización en la planificación del entrenador. Ya no es lo mismo, se ubica tal como lo presentó recién, una reorganización, los objetivos que buscamos. Entonces, el entrenador también siente una frustración porque resulta que le pone todas las pilas a hacer una planificación, buscando un horizonte, y cuando se conecta tiene 7 chicos, tal vez de 50, 60, 80 que tienen un club. Entonces, esos son puntos que nosotros consideramos importantes, y también hacerles ver un poco lo macro y en general si en todos lados pasa lo mismo. Por otro lado, en este regreso, cuando haya regreso a las canchas, había que tener presente, nosotros anotábamos también que ¿qué pasa con los chicos o chicas que vuelven y tuvieron en su casa alguna pérdida, un fallecimiento de un familiar o cercano o directo? Digamos, ¿cómo tratamos también esos pequeños aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, y otro punto esencial que buscamos es, de aquí a fin de año, ¿cómo encarar los entrenadores el año? Porque, ¿qué es lo que puede ocurrir si no hay una buena formación o un buen planteamiento de objetivos? Queremos recuperar el año, perdimos físico, perdimos entrenamientos, queremos meterle más, queremos salir campeones. Ese es el gran punto donde nosotros concluíamos, en que es un año que hay que correrlo, seguirlo, transitarlo. Sí, totalmente. Va a tener subidas y bajadas, altos y bajos, pero lo importante sería no parar. Aunque tengamos 7 en el Zoom hoy, 14, 10, 20, no parar, buscar la manera de interesarlo, tal cual estuvo hoy planteado en esta reunión. Entonces, bueno, esas fueron nuestras pequeñas conclusiones, que bueno, las comparto y a su vez le pregunto, ¿no? A ver si más o menos si hay algo más, o estamos un poco bien orientados, y bueno, compartir un poco estas
necesidades. Creo que no me olvido ningún... Bueno, y también estaba otro aspecto, el aspecto económico de los clubes, los entrenadores en esa frustración que sienten también está su sueldo. ¿Qué pasa si esto sigue 3 meses más? ¿Los clubes cómo van a reaccionar? ¿Le siguen pagando? ¿Le pagan la mitad? Entonces, ahí hay varios factores socioeconómicos y que inciden al club. Entonces, por eso, todo un análisis general. Bueno, muchas gracias, gracias y felicitaciones, enormemente. Sí, Germán, muchas gracias a vos por tu intervención y por tu desarrollo. En primer lugar, modalidad tecnológica de educación, de dar clases y mantener entrenamientos por Zoom. En primer lugar, es una bendición tener la tecnología para contar con este sustituto, con este compensatorio, que naturalmente es parcial, pero que también genera frustración. Genera frustración. Sustituye, mantiene por un lado, y al mismo tiempo genera frustración, impotencia en educadores, entrenadores técnicos, hijos, familias, padres, madres o adultos tutores. Es así. Entonces, también desde ese lugar moderar nuestras propias expectativas, ¿no? Como entrenadores técnicos, todos aquellos que están por Zoom. Es una muy grande, es una sobrecarga, y el canal, la modalidad o el vehículo, ya lejos de sustituir a la presencialidad de carne y hueso, permítame la expresión, está lejos de eso. Con respecto a lo que tú también agregabas, Germán, de cómo encarar y tratar pérdidas humanas, fallecimientos en diferentes familias, niños, etc. Bueno, justamente, quizás intuitivamente, sin llegar a explicitarlo, sin llegar a ponerlo en esos términos, en mi presentación, de alguna forma, abríamos espacio para este tipo de situaciones. Vamos a disponer de espacio, de tiempo para este tipo de situaciones, para poder tener una receptividad, un tiempo, una escucha, una charla, un mensaje, una contención frente a este tipo de situaciones que se siguen atravesando y que durante un tiempo van a perdurar. La enfermedad, la pérdida de seres queridos, etcétera, la pérdida de conocidos. Entonces, eso es indudable que es así. Es un momento para ser relevante, decía un sociólogo amigo mío con el que hablaba hoy, analizaba un poco la previa de este encuentro. Es un momento para preservar las fuentes de trabajo, los sectores económicos, los sectores sociales, los sectores educativos, los sectores deportivos. Capaz que es un año para acompañarlo, es un año para recuperar, para mantener. Yo creo que podemos mirarlo y tenemos muchos valores y activos para el deporte, básquetbol, tenemos mucho para ofrecer y para mostrar. Pero obviamente, capaz que en este año no podemos poner sexta y avanzar a toda velocidad. Podemos ajustar, regular nuestras propias expectativas y abrir un enfoque y una comunicación diferente con niños, con jóvenes y con familias. Vamos a darle la palabra a Juanchi, que estaba esperando, y con esta intervención cerramos. De vuelta agradecerles a todos y bueno, a Juanchi. Hablaba Germán un poco del tema de la participación de los padres, con la colaboración con nuestro trabajo, un poco, como decía él, a veces en el inicio de los Zoom había bastante participación y con el tiempo fue bajando, se entiende un poco la desmotivación por parte de los chicos, pero ¿de qué manera te parece que podemos hacer también partícipe a los padres ahora cuando se pueda retomar la actividad un poco más presencial? Si tenés alguna idea o algo que puedas aportarnos con respecto a los padres, porque creo que son pieza fundamental. Muchas veces, así como no les llegamos a los chiquilines, capaz que tampoco les llegamos a los papás y no toman en cuenta la importancia que tiene para nosotros que los chiquilines se conecten a las actividades, que bueno, me parece que es un tema general, que con todos los entrenadores que he consultado les está pasando ante la baja de la presencialidad de los Zoom, de la participación. Gracias, Juanchi. Con respecto a los Zoom, el problema no somos las personas, las propuestas. En todo caso, el problema o la debilidad es la modalidad, es el canal, es el vehículo. El vehículo desgasta
Y fíjate que el vehículo Zoom o la pantalla compite con una determinada cantidad de horas pantalla por niño, por familia, por hogar, que obviamente que es individual. Eso es una realidad individual de cada hogar. Entonces, en ese sentido, tenemos que flexibilizar no solamente nuestras expectativas, como ya lo mencionamos, sino también nuestra propia relación con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que flexibilizar porque es muy difícil sostener una actividad más por Zoom. Es un problema. En general, se transforma en un problema para muchos hogares. Una hora más, un pedido más, una tarea más, se transforma en un problema. Y tenemos que entender que nosotros venimos detrás de la clase, de la escuela, del colegio, del liceo. Venimos detrás, venimos en la fila. La verdad es que tradicionalmente se ha dicho, bueno, los padres, es como, ¿no? Yo creo que incluso lo he propuesto en una etapa anterior, los padres son los que hacen posible, los que financian y hacen posible la actividad de los hijos. Entonces, quizás esta sea otra nueva oportunidad para integrarlos. Con la vuelta a las canchas, ni que hablar. Para integrarlos, para sacarse a ellos, para que tengan un espacio de charla, para que los podamos ver. Todo lo que sea comunicación, diálogo con los padres, siempre va a potenciar nuestra propia actividad. Siempre lo va a potenciar. Y este es un nuevo momento para eso, indudablemente que sí. Todo lo que vaya en línea de desarticular lo que sea por pantalla y potenciar lo que sea presencial, a nosotros nos va a favorecer muchísimo. Así que, con las debidas garantías y los debidos cuidados, recibir a los padres que vengan, que se acerquen hasta la puerta de la cancha, como se pueda, y estar con ellos, acercarnos a ellos, que vean la forma en que vamos a realizar las actividades, que vean las medidas, que vean los protocolos, que vean las distancias, y mantener la comunicación, el vínculo con ellos que sea posible. Un nuevo acercamiento de los padres en este momento, sin duda que va a potenciar y mucho. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, con esto damos Juancho, por finalizado. No sé si Enrique, si querés decir algo para cerrar. De mi parte, agradecerles a todos y bueno, nos volveremos a reencontrar muy pronto. Emilio, solamente repetir tus palabras, agradecerle a todos los presentes, agradecerle a Nicolás por la charla y plantear, porque por ejemplo, Agustín puso que estaba a las órdenes para el banco de intercambio, que creo que puede ser fundamental. El consejo puede ser un lugar donde todos podamos compartir las experiencias y que a los demás les sirvan en esta situación y en cualquiera de las otras situaciones. Es un poco el espíritu que tiene el consejo. Nicolás, agradecerte personalmente la excelente charla y todas estas cosas que nos has dejado en la cabeza para pensar en el día que se nos viene o en lo que se nos viene aquí en adelante, porque el regreso no es solo el primer día, sino a lo largo de que estemos practicando e igualmente rodeados de la pandemia. Y con esto, decirle a ustedes buenas noches y nos volveremos a encontrar. Con mucho gusto, Enrique. Muchas gracias a todos. Emilio. Gracias, Nicolás. Gracias, estamos en contacto. Gracias. Un gustazo. Hasta pronto. Chau, chau. El mail de contacto es el de consejo de minibasket@fu.org.uy